Bueno, yo voy a ir haciendo la presentación de las 4... Ay, pero es que me faltan 2 personas que están ahí grabando su presentación en el ordenador. Las cosas del directo. Y he situado a las 4 personas que intervienen en la mesa por orden de aparición. Qué bonito queda esto para el cine, ¿verdad? Bueno, la voy a presentar a las 4 a la vez y después ya ellos se van turnando en el uso de la palabra como quieran. Bueno, lo que quería comentar es que la producción de cine documental, lo hablaba antes con Jesús Pascual, no solamente goza de una gran vitalidad en Andalucía, sino que es uno de los ámbitos creativos en los que se aunan la reivindicación, la memoria y la indagación de nuevos caminos de resistencia frente a la colonización cultural de la que yo he venido hablando. Todo ello, en la mayoría de las ocasiones, con una mirada desde Andalucía que empieza a tener sus propias claves expresivas e interpretativas. Entonces, Jesús Pascual es la persona que intervendrá en primer lugar. Es conocido director de cine que se graduó en Comunicación Audiovisual en 2019 por la Universidad de Sevilla. Bueno, esta mesa tiene un componente, aparte de diverso en temas de género, obviamente diverso en temas de edad, que también es muy de agradecer. Yo soy la vieja promesa, no la joven promesa, sino la vieja promesa, y luego estáis todos los demás. Bien, en 2022 Jesús cursó un máster universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, que estaba organizado por el Museo Reina Sofía. Bien, es que hay que leer los currículos un poquito. En 2019 estrenó el cortometraje documental Mi Arma, seleccionado y premiado en más de una veintena de festivales dentro y fuera de nuestra frontera, entre los que destaca bueno, es que sí, es que una cosa así un poco ilegible. Cuando se juntan las siglas, así un poco ilegible. Bien, en todo caso, en el año 2022 dirigió su primer largometraje documental, que si hay alguien en la sala que no lo haya visto todavía, bueno, no lo vamos a señalar, pero por favor que lo vea. Dolores Guapa, un documental muy conocido, afortunadamente, y que además la cinta fue premiada como mejor película de la sección Panorama Andaluz en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y obtuvo nominaciones para los premios Feroz, los premios Carmen de la Academia de Cine Andalucía. En el año 2023 ganó también el premio de teorías queer y crip Sonia Rescalvo con su ensayo Querer como las locas, pasiones maricas ocultas en la copla de Rafael de León, publicado también por la editorial Cántico. Bueno, en su intervención precisamente va a reflexionar sobre la configuración y deriva del cine nacional andaluz. En segundo lugar, va a intervenir, sin abandonar el ámbito audiovisual, va a intervenir Marisol Membrillo. Marisol Membrillo va a reflexionar sobre, a partir de su propia experiencia actoral, precisamente sobre los actores y en este caso sobre las actrices andaluzas, el papel que la industria cinematográfica les otorga y el papel que a lo mejor, seguro, les gustaría tener dentro de esa industria. Y por eso Marisol, que es una actriz cordobesa que se declara enamorada de su trabajo y cuyo rostro hemos visto en muchas series de televisión y en películas, pues dice que ella quería hablar de las dificultades o de las ventajas de transitar por el audiovisual andaluz, que así como digamos, va a titular su intervención, o ha titulado su intervención. En el ámbito de las artes plásticas, son muchas las artistas que están contribuyendo con su creación y en este caso con sus pinceles y sus cámaras a un nuevo relato representacional sobre Andalucía y desde Andalucía. Es el caso, en primer lugar, de Virginia Bersabé, a la que tengo que decir que al principio no entendía por qué cuando yo la llamaba por teléfono siempre me decía, perdona, no te he podido coger el teléfono porque estaba encima de la grúa. Y a mí esto me inquietaba un poco, a la vez que me daba mucha curiosidad. Cuando vean ustedes su obra ya entenderán por qué Virginia está mucha parte de su tiempo y realiza su actividad creativa, en parte por lo menos, sobre una grúa, ¿no? Bien, pues el caso, como decía, de Virginia Bersabé, que es también licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y tiene una licenciatura que ha completado con
un intenso trabajo de másteres, de estancia en el extranjero y de colaboración y formación con pintores como, por ejemplo, Antonio López. Pues desde el año 2007 Virginia viene dando visibilidad a sus creaciones con un buen número de exposiciones, sería muy largo de detallar, y su labor viene siendo también reconocida con becas y con premios, también una larga lista. Y hoy nos va a hablar de su último trabajo, precisamente, que yo creo que está todavía en proceso, casi terminando, que se llama Perdidas en un cortijo andaluz. Y en cuarto y último lugar va a intervenir Virginia Bersabé, que se sirve de su... Si Virginia se sirve de sus pinceles, Reyes, es que estoy nerviosa por el tema del tiempo, Reyes justamente habla a través de su cámara. Reyes es arquitecta, y esto es interesante porque esta formación la acerca de una determinada manera al otro gran ámbito de su trabajo y también de su creación, que es el urbanismo, ¿no? Porque ella es profesora de urbanismo del Departamento de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de Sevilla. Bueno, el proyecto de Reyes y del que hoy viene a hablar es un proyecto que está recién terminado y que se llama, tiene que ver con otro proyecto más amplio que se llama La Afuera, y el proyecto en concreto es Ellas en la ciudad. Así que yo, sin más, les doy la palabra a las 4 personas que nos acompañan en la mesa, que ya ven ustedes que estamos muy bien acompañados. Cuando quiera, Jesús. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a la Fundación, en primer lugar, por invitarme, y a ti por coordinar esta mesa. A mí me gustaría hoy hablaros de una cosa que muchos de aquí conoceréis ya, pero que cuando yo la descubrí, que fue hace unos pocos años, me resultó fascinante, y siempre que le meto mano a un proyecto o me pongo manos a la obra con algo, la tengo muy presente por ciertos aprendizajes que yo he sacado de ahí, ¿no? Y me refiero al cine nacional andaluz. Entonces, yo en estos 15 minutos, muy brevemente, voy a intentar ser sintético, aunque no está entre mis virtudes muchas veces. Me gustaría introducir la idea de lo que es el cine nacional andaluz, problematizarla un poco en el contexto de los años 70, explicar qué me parece a mí interesante, poner un par de ejemplos para que entendáis un poco el punto y hablar, que esto es lo que conecta un poco con lo que decía Pura antes, que ha llegado de ese cine y de las intenciones de ese cine a nuestros días. Bien, pues durante la segunda mitad de la década de los 70 se produce en Andalucía una reactivación, ya lo sabemos, de la conciencia nacionalista, ¿no? Que está estimulada por la percepción de un clima de cambio, de libertades tras la muerte de Franco. En este contexto, un afán por reflejar en la pantalla las reivindicaciones y las preocupaciones, los anhelos, los intereses de ese sentir nacional permean una serie de producciones independientes que se enmarcan dentro de lo que algunos autores como Rafael Utrera llaman el cine de la nación andaluza. ¿A qué llamamos cine de la nación? Cine nacional, ¿no? Pues es un concepto difícil de definir, y de hecho el propio Rafael Utrera lo problematiza, porque depende de los parámetros a los que nos atengamos. ¿Es un cine nacional todo el cine que se hace dentro de una nación? ¿Entendemos nación como nación-estado? ¿Entendemos que es el cine que hacen las personas que nacen en esa nación, las que viven en esa nación, las que se han criado en esa nación? ¿O no nos fijamos en las facturas, nos fijamos en los temas que aborda? Habla de mitos fundacionales de la nación. ¿Pueden existir películas de Hollywood que no se hayan hecho en Hollywood, pero que funcionen como tal y que ni siquiera hayan hecho personas estadounidenses? Porque también cuando hablamos de los cines nacionales, y esto es una cosa que tiene que ver con desnaturalizar la mirada, como decía Pura, no solo es desnaturalizar la mirada con respecto a la mirada que se ejerce sobre Andalucía, sino también con cualquier otro tipo de producto cultural, ¿no? Es decir, una película de Hollywood, tener una mirada crítica hacia eso, también nos puede contar y nos puede decir cosas de cómo se nos está mirando Andalucía y en qué lugar estamos puestos un poco en el mapa, ¿no? Bien, los cinemas nacionales que se dan en el Estado español a finales de los 70 eran muy conscientes de la capacidad que tienen las películas, los objetos culturales en general, para crear y difundir significado. Entonces, están muy interesados que sus películas sean consignas políticas, películas muy militantes, que estén encargadas de impugnar los conceptos, el concepto monolítico de nación y de cultura unitaria que el franquismo había promovido, ¿no? Las películas de esta época a las que nos estamos refiriendo, no solo las andaluzas, intentan alentar la lucha del pueblo al que pertenezcan por
la consecución de sus derechos, por el reconocimiento de cierta independencia, sino directamente ser una llamada directa a la revolución. Eran películas, ya digo, muy militantes, y así queda recogido en la Declaración sobre Cines Nacionales que se hace en las cuartas jornadas de cine que se celebran en Ourense en 1976, bajo el lema O povo non é mudo, que quiere decir el pueblo no es tonto, y que dice: entendemos por cines nacionales los que conciben el fenómeno cinematográfico como instrumento de la lucha ideológica de las clases explotadas de las distintas nacionalidades del Estado español. Ya el hecho de que aquí hable de lucha ideológica de las clases explotadas nos da una idea de por dónde, del carácter que tenía esto, ¿no? de la fuerte inquietud política, por ser suave. Volviendo al caso andaluz, esto se cristaliza de alguna manera en la referencia como tema constante a la situación del campo andaluz. Tenemos que pensar que Isidoro Moreno, que está aquí presente ya en los 80, también reflexionaba sobre cómo el tema de la tierra y su propiedad operaba en Andalucía como un marcador de identidad, como un elemento fundamental no solo a nivel económico y social, sino también simbólico, que es el nivel que está ligado a la representación colectiva, ¿no? Además, al hablar del campo andaluz, lo que se hacía era pasar a la pantalla las proclamas que buena parte del andalucismo de la época estaba diciendo en la calle y desde la militancia. Un ejemplo de esto es una película que es la ópera prima de Antonio Gonzalo, del 79, que se llama Tierra de rastrojo. La tenéis en Filmin. Es una película, para empezar, que está producida a través de una cooperativa, cosa que ya me parece interesante porque no solo apuntamos a el contenido, sino a la manera en la que se hacen los productos, ¿no? Son actores no profesionales, hay un protagonista colectivo, es decir, que es un grupo de jornaleros, hay una denuncia a la dependencia del trabajador hacia el patrono, se plantean los anhelos de poseer una tierra propia, pero más allá del contenido, me gusta mucho hablar de la forma, ¿no? De cómo la película tiene una estructura circular. Empieza con una familia andando por el campo, en busca de trabajo, y termina con el hijo de esa familia ya adulto que tiene que salir de esa tierra buscando trabajo en otra, y plantea así como el estancamiento centenario de la situación del campo andaluz, y lo extiende hasta el presente en el que se hace la cinta, ¿no? Digamos que de alguna manera la película trasciende a la pantalla y apela directamente a una situación política del momento en el que se hace. Por un lado está la militancia política de estas películas, por otro lado está la cuestión de las señas de identidad. Claro, los cines nacionales están muy preocupados, como es normal, por reconocer las señas de identidad particulares del propio pueblo y revitalizar las prácticas y actitudes que se hubieran visto censuradas, ¿no?, en aras de la unidad estatal. Desmarcarse de lo impuesto por la rigidez centralista. ¿Qué pasa? Que en el caso andaluz, la problemática cobra una dimensión diferente con respecto a los cines vascos, al cine catalán, al cine gallego, al cine valenciano. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que la representación en el cine de las señas de identidad de estos pueblos, que la lengua propia es la más evidente, fueron censuradas por el franquismo, en el caso andaluz no fue tan así. Sí que había algunas señas de identidad y costumbres andaluzas que el franquismo persiguió, censuró, deformó y regularizó, ordenó, pero muchas otras fueron abstraídas, cogidas, deformadas, exageradas y promocionadas por el régimen, identificándolas por metonimia con la cultura oficial española. Entonces, claro, aquí hay que hacer un trabajo no solo de recuperar, sino un trabajo de discernir, de desmontar qué es Andalucía, qué son señas de identidad andaluza, qué somos de lo que nos han contado que somos, ¿no? Quien tenga en mente películas del franquismo, las películas de las folclóricas, que yo, por otra parte, me fascinan y me encantan, las películas de Juanita Reina, ¿qué Andalucía presenta las películas de Juanita Reina, ¿no? Se puede sacar mucho aprendizaje de las películas de Juanita Reina, pero también a partir de la crítica. Quiero decir, es una Andalucía donde las mujeres son mujeres bellas, jóvenes, humildes, encantadoras. Los trabajadores trabajan, son pobres, pero son felizmente pobres, están anegados, no pasa nada. El señorito es el señorito, y como es el señorito, tiene que ser el señorito, y entonces no pasa nada, porque Andalucía como modelo de un mundo que se supone bien y cristianamente hecho, ¿no? A mí me gusta mucho la comparación con las dos versiones que hay de Morena Clara. Si habéis visto Morena Clara, es la de Imperio Argentina, de mis películas favoritas. Es una película tremenda, y la comparación con el remake que se hace en los 50 con Lola Flores es otra película, ¿no? Como se ha tratado la cuestión del pueblo gitano en esa película. Y hablamos de la película del año 35, o sea, de República todavía.
poner un detalle, en el juicio que se le hace a la protagonista, la defensa de Imperio Argentina es una mujer y la de Lola Flores no, por ejemplo. Consciente de esta longeva tradición de distorsión de la seña de identidad andaluza, un grupo de cineastas independientes andaluces redacta en 1977, en la tercera semana de Cine Iberoamericano de Huelva, un manifiesto en el que denuncian esta utilización de la identidad andaluza y su folclore por parte del cine español. Dicen con fines bastardos y pleno falseamiento de la realidad, y animan a sentar las bases para la correcta definición de un auténtico cine andaluz. Quedémonos con esto. Aquí, en esta cosa de discernir qué es andaluz y qué no, pequeño disclaimer, tenemos que tener en cuenta con qué vara se midió el rango de andalucidad de cada cosa. Porque, claro, ¿dónde estaba la producción mayoritariamente centrada? En Sevilla. Entonces, podemos caer, y de hecho, a mi juicio, hay momentos en los que esto ocurre, en volver a la sinécdota, igual que hacíamos con la cultura oficial, cosas de Andalucía, cambiándolas un poco, en la cultura española, pues cosas de Sevilla o de al menos de la Andalucía occidental es Andalucía, ¿no? Este afán de resignificación está también propiciado por ese ambiente que había, donde se estaba experimentando con el flamenco, donde había investigaciones académicas que abordaban fiestas como la Semana Santa o el Rocío desde otras perspectivas que eran totalmente novedosas. Todo esto, o sea, para mí en este sentido, si alguien no lo ha visto, por Dios, o sea, el documental de Ruiz Vergara, Rocío, la película Maldita de 1980, para mí es como fundacional, porque tiene todo, ¿no? Tiene una denaturalización de los mitos, de la mirada, propone lenguaje y luego todo lo que va más allá de la película, ¿no? que la siguió, que bueno, forma parte de... explica muy bien también, creo yo, a la película en sí. Según Gonzalo García Pelayo, todo este proceso permitió a los andaluces volver a ser andaluces sin ningún tipo de complejo y sin tampoco grandes alharacas. Hablemos de García Pelayo, ¿no? Las dos primeras películas de García Pelayo, esto se ve claramente. Manuela, su ópera prima del 75. Arranca, en los primeros 15 minutos, te come, sé de un lugar y todo es de color de Triana y un cuento para niños de Loli Manuel. Un zapateado de la protagonista sobre la tumba del señorito del pueblo a ritmo de guitarras eléctricas, una escena mítica. Pero más me interesa a mí, por ejemplo, la segunda película, Vivir en Sevilla, en 1978, que tiene una secuencia como prólogo en la que conocemos a la protagonista por una entrevista que se le hace. Y se le hacen preguntas, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Has trabajado antes? ¿Qué películas te han gustado más en tu vida? Así conocemos al personaje. Y entre estas preguntas, Gonzalo García Pelayo cuela una que es: ¿qué te gusta más, la feria o la Semana Santa? ¿Qué está haciendo aquí? Está planteando la conformación de la subjetividad a través de las fiestas populares, es decir, conectando la identidad personal con la identidad colectiva. En una película que además se llama Vivir en Sevilla, ¿no? Que habla precisamente tiene un componente como, digamos, documental también. Es una película, de hecho, que juega mucho con la forma y no es puramente cine de ficción en los parámetros que entenderíamos ahora. Ya termino. Vale, ¿qué te veo? Vale, problema. ¿Qué problema hubo en todo este afán, en toda esta ilusión, en esta motivación? Pues había carestía de medios técnicos. Tanto digamos, los equipos, las cámaras, las grúas, tenían que llegar de Madrid. También los jefes de equipo muchas veces venían de Madrid y los profesionales andaluces eran auxiliares o meritorios. Y en consecuencia, durante los segundos encuentros de Cine y Cultura de Andalucía, que se celebran en Benalmádena en el 79, se redacta un nuevo manifiesto, que ya no es el de Huelva. Y aquí cambia el foco de la demanda. Aquí ya no se habla de buscar un cine que sea genuinamente andaluz, sino que se habla de buscar una industria cinematográfica que sea genuinamente andaluza. Claro, porque había que crear infraestructura, había que hacer políticas de fomento, había que fomentar de alguna manera un tejido industrial para poder funcionar. ¿Qué pasa? Que la lucha de alguna manera se descentra, ¿no? ¿Qué ocurre en la actualidad? Podemos afirmar que Andalucía cuenta con una industria cinematográfica en buena forma, con una industria cinematográfica en buena forma. En 2020, por poner un dato, y ya el dato que pongo, el baremo por el que mido, espero que os resuene un poco, fue la tercera comunidad autónoma con mayor número de largometrajes participados por el ICA, es decir,
el Instituto de Cinematografía y Artes Visuales a nivel estatal por detrás de Madrid y Cataluña. No obstante, en este proceso de consolidación industrial, ese interés de los cineastas independientes de finales de los 70 por captar una verdadera representación de los andaluz ha mermado. Para la lógica de mercado también hay que entender que una película es mejor en función de ¿qué? Del dinero que dé. Entonces, desde el siglo XXI se empiezan a filmar en Andalucía películas que, como apuntaba Pura antes, ¿no? que persiguen y venden como una idea del éxito, pues es perverso, porque por un lado, claro, quieres estar dentro de esta maquinaria. Yo personalmente, claro, yo quiero vivir de esta profesión. Pero al final, pues estas películas son películas con una clara vocación comercial, que no esto tiene por qué ser negativo, pero que sí que seguían, intuyo que por un afán de conseguir más público, por una especie de principio aséptico, lo llamo yo, donde se considera que cuanto menos acento tenga la película, el acento, como diría la IA de Lola Flores, cuanto menos acento tenga la película en todos los aspectos, más público va a llegar. Cuando está probadísimo, se pueden poner 1000 ejemplos, no en el caso andaluz, sino en muchos otros, que esto no tiene por qué ser verdad, ¿no? Son historias que ocurren en Andalucía, pero que podrían ocurrir en cualquier otra comunidad, o son historias que, por referirse a eventos históricos ocurridos en Andalucía o a tradiciones y costumbres andaluzas, vale, solo podrían suceder aquí, pero que podrían haber estado filmadas por un equipo canario, o chileno, o italiano. No hay un interés por buscar una forma de mirar que concuerde con, ya no hablo de señas de identidad ni de militancia política, que también, sino con cómo Andalucía ha entendido históricamente la mirada, ¿no? Que eso sería también otro estudio muy interesante. Probablemente el sentido que articulaba el discurso de algunas películas andaluzas de finales de los 70, de estas películas de las que hemos hablado, solo tuviera razón de ser en ese escenario político de revisión que ofrecía el final del franquismo, en el que el nacionalismo andaluz pues, vivió un periodo de efervescencia, pero lo cierto es que no son pocos, aquí estamos, los que han advertido que en los últimos años hay un nuevo impulso andalucista, ¿no? Que está muy marcado por el prisma generacional de los nacidos a finales de los 80, la década de los 90, que vuelve a resignificar señas de identidad, lo hablaba el compañero esta mañana, y manifestar compromiso político, y que ya encuentra reflejo en grupos de música, en ensayistas, en partidos políticos y hasta en cuentas de memes en redes sociales. Pero el cine de momento prácticamente permanece impasible. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estoy muy nerviosa porque cuando escucho a personas hablar de algo que conocen profundamente, me siento como una especie de analfabeta. Y entonces me pregunto qué hago aquí sentada para hablar a la concurrencia. No sé si esto tiene que ver con mi educación como mujer. Tengo 58 años, nací en el año 1966 y, por tanto, la educación recibida y lo que la sociedad se plasmaba era una mujer que estaba siempre detrás de un hombre. Quizá por eso siempre me pregunto o siempre me cuestiono a mí misma y pienso que no tengo nada que decir. Y voy a decir algo al respecto, claro, ya que estoy aquí. Gracias a la Fundación, me pongo así como muy, porque me gusta escucharme, digo, si me pongo así la voz muy seria, de repente, no, obtengo una gravedad en ella que se parece mucho a la masculina. Y entonces, de repente, es como que me hago fuerte y poderosa. Gracias a la Fundación Blas Infante por invitarme. Mira, has hablado de Antonio Gonzalo, Tierra de Rastrojos. Yo mi primera película que hice, la hice con Antonio Gonzalo y se llamaba Una pasión singular, sobre la vida de Blas Infante, en el que yo interpretaba a su mujer. O sea que ese año en el que hicimos esa película me convertí en la madre de la patria andaluza. Tremenda responsabilidad. Cada año se pone en televisión, en Canal Sur,
se pone esta película. Bueno, que la verdad que Antonio tiene una mirada de Andalucía que a mí me parece muy interesante, que es la mirada de la gente, o sea, del propio andaluz, ¿no? Tú hablabas antes de esa tierra de siega, ¿no? De esos segadores. También aparece en esta película, ¿no? Bueno, aparece pues todo el periplo vital de este señor que se llama Blas Infante, que la verdad que tenía un coco estupendo. Bueno, y gracias, Pura, por invitarme y por pensar que tengo algo que decir. Esto me estimula muchísimo. Mira, tengo un espectáculo. Estoy un poco perdida, pero estoy segura que también lo voy a entrelazar todo, porque sí tengo bastante claro de lo que quiero hablar, ¿no? Pero claro, escuchando a Pura, escuchando a Jesús, pues se me han venido a la cabeza un montón de cosas. Entonces voy a intentar a ver si puedo armar el puzzle. De pequeña jugaba un juego que me parece muy importante, que es el de la cosa esta de los triángulos, que uno... ¿Cómo era? El Tetris. Es muy importante para la vida de uno, porque la vida está hecha de esto, ¿no? De piezas que tienes que ir encajando. Y yo lo estoy haciendo a lo largo de esta vida profesional. Empecé a trabajar como actriz en una serie que se llamaba Plaza Alta para Canal Sur, una serie que tuvo un éxito bastante notable, una serie donde una de las señas de identidad era la de hablar en andaluz. Porque claro, no olvidemos que en esos años 70, ¿cuál era el concepto del andaluz o la andaluza? ¿Quiénes eran esos andaluces que estábamos presentes en esas películas? Joder, eran criadas, criados... Bueno, criadas no, eran criadas y señoritos. Señoritos que se follaban a las criadas, señoritos que iban de putas, Los santos inocentes, nos retrata también muy bien esto, ¿no? En fin, la sociedad andaluza que se retrataba en esa época era terrible. Y claro, cuando se construye una cosa de esta es muy difícil lograr destruirla y sobre todo ya partes de cero y tienes que empezar a construir algo nuevo, pero te tienes que olvidar de esos parámetros. Yo cuando empecé a trabajar tenía que hablar en castellano, no podía hablar en andaluz. Si quería trabajar tenía que aprender a hablar castellano. Fíjate cómo ha sido y quizá ahora mismo esto me emociona, pero digamos, por la parte negativa, que yo he perdido mi acento. Yo soy de Córdoba y de repente he perdido mi acento. Quizá haya perdido mi identidad también. Solamente lo recupero cuando estoy con muchos cordobeses y entonces me sale hablar así, pero era muy importante para poder tener trabajo hablar en castellano, porque además había un condicionante que era que si hablabas andaluz solamente podía entrar en ese tipo de personaje y además tampoco no condicionaba nada que fuera andaluza para poder hacerlo. Ya venía alguien de Madrid o de Barcelona que hablaba andaluz porque parecía que hablar andaluz era muy fácil y ya lo hacían todo. Todo esto es tremendo porque todo esto lo que hace de un pueblo es que no tenga identidad, no tenga ninguna identidad. Y bueno, o la identidad que tiene, no veas. Y a todo esto vamos a sumar el papel de la mujer. Estoy haciendo un espectáculo ahora sobre la copla española con Matilde Cabello,
que es una... Bueno, mira a Antonio Manuel porque también es de Córdoba, lo quiero, lo admiro y sabe de lo que estoy hablando. Estamos haciendo un espectáculo sobre la diferencia entre canción española y copla, ¿no? O copla y canción española. Que lo estamos hablando de república y franquismo, ¿no? Tú decías, en esa película de Imperio Argentina, la abogada era una mujer. Sin embargo, ya en la película de Lola Flores, el abogado era un hombre, como por supuesto tenía que ser, ¿no? Entonces, esto, en la República, la mujer que ya tiene libertades, ¿no? O sea, ha conquistado cosas, ¿no? Ha conquistado el voto, ha conquistado el poder divorciarse. Bueno, pues todo llegan estos señores, los que ponen orden en nuestras vidas. Que, joder, es que no nos enteramos, pero es que es muy importante esta gente que pone orden en nuestra vida. Y entonces dicen, no, oye, un momento, vamos a ver, que aquí esto se está despendolando. Entonces, sucede eso que me parece terrible, que es una guerra civil en la que mueren un montón de personas, y todo se posiciona, todo, históricamente siempre se ha posicionado hacia el hombre, pero a partir de ese momento en este país se posiciona muchísimo más. La mujer tiene un papel de repoblar el país, porque había que repoblar el país, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, en lo artístico, ¿cómo se hace esto? Lo artístico se hace de la copla, que es una mujer libre, una mujer, bueno, pues que hace con su vida lo que quiere, con su cuerpo lo que quiere y rezuma libertad, ¿no? Pues ahí se pasa a la canción española, se coge nuestra identidad para, digamos, para hacerla nacional, o sea, para desnaturalizar algo que estaba naturalizado. No cogen la muñeira, no cogen nuestra música. ¿Por qué? Quizá porque somos la región más habitada de España, quizá porque somos los más obedientes, quizá porque somos los más sumisos, efectivamente. También somos los más alegres. Hombre, digo, para equilibrar. Entonces, bueno, pues de repente aparece esa canción española, que cuando Manolo Escobar dice que no me gusta que te pongas la minifalda para ir a los toros, bueno, y que no te pintes, porque te va a pintar y ¿qué pasa, no? O aparece Juanito Valderrama, que decía Matilde, se va a hacer un collar de perlas con sus dientes de marfil. El cabrón, que aquí es muy fuerte. ¿No? Es un poco heavy. Bueno, y así, claro, ¿qué pasa? Que, bueno, aparece la censura, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que Miguel de Molina se tiene que marchar de este país porque, claro, mujeres y homosexuales fuera y las mujeres calladas, ¿no? Aparece Elena Francis continuamente en la radio diciendo qué es lo que tenemos que hacer las mujeres, que es obediencia siempre a los hombres. Una radio que escuchaban todas las mujeres y que escuchaban todos los hijos de las mujeres, porque las escuchaban mientras que lavaban. Entonces los niños se estaban quedando con esa copla. Los niños que hoy ya pues tienen una edad y que, bueno, pues... digo todo esto para explicar la sociedad machista en la que vivimos, ¿no? Que tiene todo el sentido. Una sociedad machista que sigue existiendo. Por supuesto que hay avances, pero esa sociedad sigue existiendo. Soy actriz, tengo 58 años. Y me parece muy triste que a una profesión a la que pertenezco, que se vanagloria de ser una profesión de libertades, profesión de compromisos, profesión de igualdades,
después en la hora de la verdad. Esto no es así. No es así porque mientras que el señor José Coronado siga siendo un galán que se liga, que se casa con una señora 30 años más joven que él, y todos y todas nos lo tragamos, porque los espectadores lo hacemos, nos tragamos eso que vemos, mientras que una señora que tiene la misma edad que José Coronado, yo creo que José puede estar alrededor de 68 años, por ejemplo, Kitty Mamber puede estar alrededor de la edad de José Coronado. Kitty Mamber está muchísimo más guapa que José Coronado, pero muchísimo más, por favor. De verdad, es una tía espectacular. Y además tiene muchas cosas que decir. No digo que Coronado no tenga cosas que decir. Es amigo, compañero y un gran compañero. Pero lo que quiero decir es que a Kitty Mamber lo que la vemos es de la abuela del hijo de José Coronado. ¡Ole! ¡Hostia! Claro, y yo digo, wow, ¿y yo qué hago? ¿Cuándo me van a llamar? Mira, el otro día hice un casting. Yo vivo en Córdoba, entonces me llaman, oye, tienes que venir a Madrid a hacer un casting. Digo, vale, lo puedo hacer por teléfono. Y yo digo, porque me cuesta 200 pavos hacer el casting para que después no me cojas, ¿sabes? Y entonces, sí, bueno, pues me hicieron el favor de hacerlo online de esto. Entonces, qué bien, fue muy bonito el casting, de verdad, yo me lo preparé, pero yo cuando lo estaba leyendo, decía, bueno, pues es una abuela, pero una abuela que tiene cosas que decir, ¿no? No es una abuela florero, no es una mujer florero, no es una mujer que está al servicio siempre de los demás, que es en muchas de las películas, en muchas. Afortunadamente, insisto que en esto está cambiando. Estamos viendo incluso las propias series diarias en las que estamos viendo que el peso recae en ellas y que ellos están un poco detrás de estas mujeres. Que me acabo de acordar de un chiste que decía, ¿qué hay detrás de un hombre inteligente? Pues una mujer sorprendida. No sé por qué he dicho esto. No sé por qué he dicho esto. Me he perdido. Es que me gusta mucho reírme, me gusta mucho hacer reír a la gente. Ah, lo del casting, eso. Entonces, yo hago el casting y tal, y me dicen, bueno, pues Marisol, tú conoces, bueno, el perfil del personaje es este y tal, y entonces, pues, tú tienes una hija, que su pareja es Fernando Tejero. Fernando Tejero lo adoro, es cordobés, mi amigo, pero fijaros, Fernando Tejero tiene mi edad. Tiene 58 años. Claro, me dice que está casada con Fernando Tejero y tiene tienes dos nietas, tienes dos. Y hago así, digo, creo que lo he entendido mal. ¿Yo cómo voy a ser la suegra de Fernando Tejero? Entonces me voy, digo, a ver si es que me he equivocado y Fernando Tejero es mucho más joven que yo. Digo, no, tiene 58 años. O sea que resulta que Fernando Tejero podía abordar ese papel. Estoy deseando ver el casting. Indudablemente dije, esto no me lo van a dar. Menos mal que me he ahorrado los 200 pavos y no he cogido el AVE. Porque no me lo iban a dar. Era imposible. Sin embargo, bueno, a veces yo en Plaza Alta era madre de un niño, yo tenía 29 años y mi hijo tenía 20 años. A ver, que fui bastante prematura. Me acuerdo de muchos chistes, pero que no puedo contar, porque son políticamente incorrectos. El caso entonces que la mujer creo que jugamos un papel que no es muy bonito. Al principio de mi carrera,
que empecé tarde a vivir de ella, digamos, ¿no? Yo siempre he estado haciendo cosas, ¿no? Y además apostando por una profesión en la que en esa época era una profesión de putas y de maricones. Es que era muy fuerte, o sea, ya las mujeres estábamos etiquetadas como putas. Bueno, afortunadamente eso cambió. Seguramente habrá un reducto. ¿A dónde iba? A que en ese principio de carrera, a los 29 años, cuando empiezo a vivir de ella, yo tengo muchos trabajos. Me considero una buena actriz. Ayer decía a una persona, oye, tenemos ya la edad para tener nuestra autoestima en condiciones y para ser honestos con uno mismo. Y creo que soy una de las mejores actrices que hay en Andalucía. No pasa nada por decirlo. No soy pedante, ¿eh? Puedo comer y tomarme una cerveza con cualquiera de vosotros y vosotras. Y hablar de tú a tú. Me puedo rebajar hasta el infierno. Bueno, tuve una época en la que, ya te digo, tenía mucho trabajo, empiezo en Andalucía y doy el salto a Madrid, ¿no? Porque era el salto. Había que dar el salto a Madrid para posicionarte. Hoy en día esto ha cambiado porque uno ahora ya puede vivir donde quiera. Es verdad que te tienes que gastar una pasta de naves, pero puedes vivir donde quieras. Ya no estás condicionada de tener que vivir en Madrid para poder trabajar, ¿no? Bueno, entonces doy el salto en Madrid y tengo trabajo durante mucho tiempo, pero hay un momento en el que cuando cumplo 40 años, que estaba yo de mona y que tenía yo un cuerpazo, más o menos como el que yo tengo ahora, pero mejor. Pero 18 años menos, ¿sabes lo que te digo? Que esto cuesta mucha pasta mantenerlo. Entonces, desde los 40, os aseguro que yo he estado 10 años que estaba llorando por la esquina de mi casa, en los que mi teléfono sonaba muy poco. Y cuando sonaba era para papeles al servicio de... papeles que no tenían nada. Es muy triste, mientras que los hombres con esa edad son lozanos, son galanes, son tal. Nosotras, las mujeres, la mayoría, estamos en casa esperando a que suene el teléfono. Que suene el teléfono posiblemente de un productor o de... aunque esté cambiando la historia, pero todavía sigue esto, ¿eh? Y entonces, termino. Y entonces, la verdad es que estoy hablando de algo que yo había apuntado a otras cosas, pero me apetecía hablar de esto. Y entonces llega el momento mágico, que es, bueno, pues que ya tienes una edad y entonces vuelves a estar en la palestra. Eso sí, como abuela y como, ay, es que es muy guapa, pero no te preocupes que yo me pongo fea. Tiene el pelo largo, no te preocupes que yo me lo cojo aquí, me pongo un moño. Estereotipos y sobre todo estereotipos femeninos. Cuando el estereotipo está tan claro, joder, para vosotros está fantástico, pero para nosotras es una putada, porque nosotras siempre hemos llevado la de perder, siempre. Y creo que los hombres tenéis un compromiso con nosotras para que esto cambie. Así que os pido colaboración. Me han dicho que tengo que terminar. Muchas gracias. Sí, no, sí. ¿Con este se...? Sí, apuntando al ordenador. Vale. Sí, bueno, primero sumarme a los agradecimientos, igual que mis compañeros, a la Fundación Blas Infante por la invitación y por juntarnos en esta mesa redonda, que creo que lo hemos intentado alguna vez, pero ha sido el día ahora. Quiero hacer una pequeña intro antes de hablar del proyecto Perdida en un cortijo andaluz, que ese proyecto a la vez creo que enlaza con muchas cosas que habéis comentado, ¿no? Esa parte de tierra de jornaleros, de señoritos,
de cuál es el prototipo de la mujer bella, ¿no? Como hablaba Marisol también de esa parte de las abuelas al servicio de los demás, ¿no? De esos señoritos abusadores. Mi bisabuela lo fue, ¿no? Hablaré de ello ahora, ¿no? Pero bueno, para haceros una pequeña intro, pues con este, ¿no? ¿Verdad? A ver. ¿Qué? ¿Sí? No me importa si no me giro, aunque te dé un poco la espalda. ¿Cómo hacemos? ¿Voy pasando yo o...? ¿Que no se conecta? Ah, va. Vale, te voy diciendo y le vas dando, ¿no? Vale. Pues comencemos por el principio, aunque se ven pequeñitos, pero aquí son mis inicios, ¿no? Y vengo de una familia muy matriarcal, una familia marcada por mi abuela, por la figura de mi madre, por los cuidados, por la enfermedad constante y por cómo mi abuela pasa a ser mi segunda mamá en casa. En ese mismo momento yo empiezo a formarme en la pintura, ¿no? Con, digamos, una formación ya un poquito más adulta, y empezamos a establecer un diálogo, una conexión intergeneracional entre las dos, producto de mucha intimidad, de forma que poco a poco ella, puedes ir pasando, sí, poco a poco ella se desnuda para mí, se desnuda literalmente, físicamente. Ese diálogo intergeneracional con mi abuela y ese producto de que ya esté, producto de la enfermedad de mi padre, que ya esté en casa, hace que vayamos hablando, generando un discurso muy íntimo y que ella poco a poco se desnude para mí. Es decir, esto no es un proceso de un día para otro, obviamente. Estamos hablando de una señora que cuando empieza a posar para mí ya tenía 78, 80 años, y una mujer que empezó a romper todas esas líneas rojas de su vida conmigo y con la pintura. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos las sesiones de fotos, yo veía, nos encerrábamos en la habitación, nos lo pasábamos súper bien y yo notaba que al salir a mi abuelo la cara le llegaba al suelo. Y yo decía, pero ¿por qué, no? Y claro, ya hablando con ella me decía, es que tu abuelo la primera vez que me ha visto desnuda ha sido en tus pinturas. Decía, no, abuela, eso no es posible, tenéis 4 hijos, ¿no? Y ella me confesaba que todo a oscuritas. Entonces, claro, la realidad es que mi abuelo vio desnuda a mi abuela a través de las pinturas. Entonces, cosa que me emociona mucho, incluso ahora, ¿no? Porque me pone el vello de punta, porque siento esa confianza, ¿no? Esa confianza que ella pone en mí para seguir dignificando esa belleza de las mujeres mayores que estábamos hablando. A todo esto se suma pues que mi madre empieza a trabajar en una residencia de ancianos y empiezo a conocer otras formas de llevar la vejez, ¿no? Por parte de las mujeres. Pasamos al punto de que mi abuela no quería posar para mí, a yo llegar ya a su bloque, ¿no? Ir a verla porque trabajo mucho fuera de España y que ya nada más llamar al timbre, ella me reciba y con la bata, placa, ¿no? Se me abriera. Entonces, pasamos todos esos puntos. Yo creo que es también fruto de esa familia tan matriarcal que tenemos y cómo ella ha visto que sus hijas, nietas, ¿no? Han tenido como un cambio social, cultural y político muy grande. Entonces, al principio, pues empecé con... ¿Por dónde vamos? Ah, vale. con imágenes, pues, donde la situaba ella sola, para no tener escapatoria, como visual, ¿no? Que fuera como un tótem, una diosa sin fondo, de forma que también nuestro ojo recorriera su cuerpo y evitaba también un poco introducir ese retrato, para no ponerle nombre, para poder trabajar a través de una mujer o varias mujeres, porque ya son muchas las modelos que se suman a esto, poder representarlas a todas al mismo tiempo, ¿no? Cuando mi abuela fallece, yo al mismo tiempo trabajo con otras mujeres, pues su hermana, mayor que ella, ahora viendo esta pieza me acuerdo, es mi tía abuela la que recoge como ese legado y se empieza a desnudar para mí, aunque trabajo con otras mujeres también así. Todo este trabajo de estudio que tiene como eje transversal la memoria y la identidad de las mujeres mayores. Yo soy de Écija, que no comenté antes, sobre todo trabajo con mujeres andaluzas, aunque ya mi trabajo se proyecta en otros sitios. Pues empiezo a conocer también con esta figura de mi madre en residencias de ancianos, mujeres con Alzheimer. Entonces, realizo varias series de proyectos. La primera, pues, como la que hemos visto al principio, aparecen
más el cuerpo, a veces un poquito más el retrato, sola. Luego comienzo a introducir más el espacio que las rodea para ubicarlas y contextualizarlas en los 2000, podríamos decir, ¿no? Pero luego hay un proyecto que hago exclusivamente sobre el Alzheimer, que se tituló Morada al Sur, que viene también, bueno, pues del poemario de Aurelio Arturo, y ahí empiezo a trabajar con otras mujeres ya a través de permiso familiar, ¿no? Y cómo ya no es solo esa identidad, ese olvido, esa memoria de las mujeres mayores con las que trabajo y la sociedad en torno a ellas, sino su propia memoria y su propia identidad y los familiares que la rodean. Entonces, todo esto atraviesa mi trabajo en el estudio y al mismo tiempo yo hacía graffiti de adolescente, hacía la gamberra por ahí, saltaba alguna valla que otra con los amigos y siento la necesidad, el impulso, pero de manera muy natural, de sacar estas mujeres del estudio que van a museos, a galerías y llevármelas al exterior. ¿Qué pasa? Pues que pintar un mural, yo tengo 34, pero con mis 15 era muy difícil de que no te llegase la policía y te sacase de los pelos de allí. Entonces, podemos adelantar por fin. Los espacios que yo tenía en mi entorno más accesibles eran esos únicos paramentos, esos únicos edificios que se cruzan en la horizontal de la campiña exijana donde yo vivo, ¿no? Que son los cortijos, las haciendas, lagares, ¿no? Aunque yo lo generalizo en cortijos, pero eran las únicas paredes que a mí me recibían, de cierta manera, sin problemas, ¿no? Si podemos adelantar un poquito, por fin. Bueno, pon la 7.4 y me sirve de enlace para los cortijos, por favor. Vale. El cortijo de Perdidas en un cortijo andaluz, el proyecto Perdidas en un cortijo andaluz, lo comienzo en 2011. Actualmente lo estoy cerrando. Yo quise cerrarlo en 2021, a los 10 años del proyecto, pero se cruzó la pandemia de por medio, entonces no fue posible. Esta es una pintura hecha ex profeso para una iglesia desacralizada, que tuve la exposición en 2022, si no me equivoco. Entonces, es como puente de unión para hablaros del proyecto. Es la forma también de sacarlas del estudio y contextualizarlas, ¿no? Aquí yo quería situarla a ella en ese altar, en esa iglesia, como diosa, como tótem, como os digo, ¿no? Sí, y más, yo me emocioné mucho cuando la colocamos, son 8 metros por 4,30, creo, de base, y claro, ahí se ve completa. Cuando la levantaron, eran 9 asistentes los que estaban levantándola, y el comisario del proyecto me invitó a irme al final, al coro. Tú vete allí y lo disfrutas. Y de repente yo veía como 9 personas iban levantando un bastidor montado con tela, cómo iba crujiendo la madera, y cómo de repente, que me emociono, cómo de repente ya parecía como diosa ahí, ¿no? Y bueno, me sirve como para contextualizarlo toda la parte de obra en espacio público. No te preocupes, va a dar problema. Si te puede ir a la 8, porfa. Sí. Lo ponemos chiquitito. Claro, pues con todo esto que os vengo contando, lo que con el proyecto Perdidas en un cortijo andaluz, lo que hago es aunar esa identidad y esa memoria de las mujeres mayores con el espacio y la arquitectura y la historia del campo andaluz. ¿Qué es lo que hago? Pues llevarme a estas mujeres a las paredes. ¿Más chiquitito, porfa? Más chiquitito. Llevarme a estas mujeres a esas paredes donde fueron pilares fundamentales, no solo en la crianza y en la familia, ¿no? Sino que fueron las cuidadoras de la familia, de la cultura, del legado, del territorio, ¿no? Esas manos que fueron producto de todos a la vez y que tan poco visibles estuvieron, ¿no? El objetivo, pues, como os digo, rescatar esa memoria y al final considero que un pintor o una pintora acaba pintando lo que tiene a su alrededor. Yo que tenía a mi alrededor, pues el mundo de los cuidados, de mi abuela y de estar criada en el mundo rural, ¿no? Como dice Pedro Laya, al final somos hijos de una geografía y yo soy hija de ese campo de olivares y de cortijos de ruido donde iba los domingos con mi familia a ver si había algo abandonado para poder llevárselo a la casa, ¿no? Es un proyecto que empecé de manera alegal, también hay que hablar de esto, ¿no? Si yo empiezo
es un proyecto que empecé a financiarme sola, con mi mochila, en paralelo al estudio, y las primeras intervenciones eran muy chiquititas y en blanco y negro. Al final, económicamente, solo tenía esos dos colores, me manejaba en gama de grises, y también tenía que controlar el tiempo de actuación para que no viniera el agricultor y me echase de ahí. Entonces eran intervenciones muy chiquititas. Con el tiempo, el proyecto con los años tiene repercusión mediática, entonces empiezo a tener más facilidades con los agricultores y la gente del campo, de forma que no me saquen de allí, ¿no? ¿Y qué me permite esto también? Pues que las intervenciones sean de mayor tamaño. Al principio solo eran de una plantita, una planta hablamos de 3-4 metros. Cuando tengo ese permiso, pues yo ya no tengo ese nudo en la garganta de salir corriendo, aunque lo sigo teniendo, son muchos años, para poder ir varias jornadas de trabajo a pintar. También es importante, ya no solo el tiempo en paralelo al trabajo de estudio, por lo que el proyecto es lento, no solo porque lo financio yo y va en paralelo, sino también por el respeto a los tiempos de cultivo. Yo tengo que acceder a estos edificios cargando la pintura a través del campo, son pocos los caminos que a lo mejor directamente me llevan a pie del mural que voy a intervenir. Entonces, como los procesos son lentos. También lo hago lento, es decir, no tengo esa ambición de que termine ya urgentemente un proyecto en 2 años. ¿Por qué? Porque también voy documentando todo ese deterioro que va sufriendo la pintura y el propio edificio. Sí, al igual que nosotros sufrimos ese deterioro y esa parte de la vejez, pues estos edificios igual, no son edificios que están olvidados de nuestra sociedad, que son decadentes, que están llenos de belleza y poética, y es mi forma de aunar esos dos campos. Os diré también que como pinto ahí, pues Pura decía antes que siempre me pillaba en grúas, ¿no? Pero sobre todo son con murales públicos de contratación. Pero en este caso el terreno no me permite trabajar más que desde el suelo, más que como trabajaba mi bisabuela, que era la única mujer manijera que había en Écija. Y yo ahora vivo en los terrenos que ella manejaba allí. Mujer violada por su señorito y muchas historias más. Entonces, es bonito también como recoger ese hilo de Ariadna y transparente, ¿no? Y seguir trabajando en el campo con los pinceles, valgan las diferencias. Actualmente son ya más de 30 las intervenciones que he hecho en Andalucía, es como una vía láctea que cruza Andalucía y que, aunque la teoría la sabía muy bien, es decir, yo ya estoy viendo cómo esos edificios están desapareciendo. Yo voy documentando cómo se va apagando el color, ¿no? Cómo hay trozos que van cayendo, que incluso son trozos que caen en el propio diálogo que tengo yo allí pintando. Si yo llego, no es el trabajo de estudio donde yo controlo absolutamente los materiales, los tiempos y qué pasa allí, sino que aquí me voy a campo abierto sin saber muy bien cómo me va a reaccionar esa pared. Si yo puedo ir pintando, documento antes cuál estará en mejor estado, trato de adaptar la imagen a ese sitio, pero yo puedo ir pintando y esa pared se puede venir abajo. Entonces es muy bonito ese diálogo que establezco también, no solo con las mujeres que son de modelo, sino con el propio edificio. Yo llego y lo primero es rendirle mis honores y pedirle permiso para pintar, ¿no? Con este mundo de las energías para mí es muy importante. Aquí, hablando de jornalera y salvando las distancias, pero como decía, trabajo desde el suelo y mi único medio es una pértiga de 2 metros extendida a 4 y a esa pértiga le puedo empalmar otra y llegar a más distancia. Más mi altura, que no mido mucho, 1,60, pero ayuda. Reconectando con la parte efímera, no solo por las propias inclemencias del tiempo, de la propia pared que va desapareciendo y de las pinturas, ¿no? Como decía, son los propios agricultores también los que muchos están derruyendo este tipo de edificios para que el superintensivo que está tan de moda, pues ganen ahí terrenos de olivar, ¿no? ¿En qué punto me encuentro ahora mismo con el proyecto? Ya que os decía pues, que estoy terminándolo actualmente.
en el primer trimestre del 25 ya seguramente saldrá un libro que recopila toda esa documentación fotográfica, todo ese paso del tiempo, de apuntes, de dibujos, de pintura con las modelos, de cómo son los cortijos, en qué punto han quedado. No sé si hemos llegado a alguno ya de los que están hundidos. Es que hace poco fui a hacer ronda de documentación y... Sí. Pues la 24, porfa. Sí, la 24. ¿Qué queremos ver? Sí. Es muy importante también, por ejemplo, ahora que tenemos esta desde el aire, puedes buscar la otra. Adaptar la imagen al espacio que me encuentro, ¿no? Esta que hemos visto para mí fue muy bonita porque sabía que la documentación... Yo soy pintora, pero sé que al final el testigo que va a quedar de todo este proyecto es fotográfico, de cine y de vídeo, como están mis compañeros aquí, ¿no? Sí, por eso es tan importante en qué punto estoy ahora y en qué residuo va a quedar. Cuando hice esa pintura era muy importante como... Yo veía a esa mujer durmiendo en los olivares. Entonces, muchas veces las imágenes las preparo para desde qué punto la voy a documentar. Al final, in situ son muy pocas las personas que se pueden desplazar para ver el proyecto. Si yo soy consciente de que estando en 2024, el foco no está puesto en el centro, ni en las galerías, ni en los museos. Yo me he llevado el foco de todo este proyecto no al extrarradio, a más allá del extrarradio. Sí, ya no a sitios rurales, sino me lo he llevado a mitad del campo. Sí, en los últimos 2 años he hecho un par de rutas guiadas con personas para ver algunos puntos, pero es imposible verlos todos por el propio deterioro y desaparición de los edificios y por las ubicaciones de los mismos, ¿no? Bueno, aquí podéis ver un poco el despliegue. Si quieres podemos irnos como a la 39 para ver un poco la imagen ya del edificio destruido, que es lo que me estoy encontrando últimamente y yo no pensaba encontrármelo como tan pronto, ¿no? Sí, ese es uno de ellos. El siguiente, ese, fue hace muy poquito, hace un par de semanas que fui a documentar. Y claro, de la teoría a la práctica siempre hay un trecho y emocionalmente hay que gestionarlo. Como decía, ¿en qué punto estoy actualmente? Pues trabajando con ese libro que sale a primeros de año, con todo el resumen de este tiempo y con un corto documental que estamos en postproducción ahora mismo, que también pues hablará de toda la poética del proyecto. Traigo un pequeño vídeo, este es de los últimos, que fui ya, el campo está creciendo, los cultivos nuevos. Traigo un pequeño vídeo al final, pero es que no va a ser posible, ¿no? Es como un teaser pequeñito del corto documental. ¿Sí? ¿Podemos probar al último vídeo, porfa, y con eso termino? El problema es que esta gente quiere cerrar a mañana tarde y quieren cerrar. Pues lo dejamos. Entonces, tenemos que plantearnos el tema, porque yo creo que Reyes, que tú intervengas. Entonces yo te estaba... ¿Qué? Vale, pues entonces, mira, nos dejan 15 minutos más, que justo el tiempo... Vale, ok. Se te cierra, Virginia, nombre vale. de alguna frase. Sí, sí. Pasamos a la siguiente compañera, es que no... Sí. No me voy a parar mucho, soy arquitecta, me doctoré en urbanismo con perspectiva de género y me preocupa fundamentalmente los trabajos que se realizan en la periferia de Sevilla. Siempre me he preguntado por qué Sevilla es una ciudad tan monocéntrica y todos los recursos y las atenciones parecen que van destinados al mismo sitio y tenemos la mayoría de la población de nuestra ciudad vive en los barrios y están bastante abandonados desde hace unos 30 o 40 años. Me centro fundamentalmente en las zonas de polígonos residenciales construidos a partir del año 72, 73 hasta los 80 y en base a esto, bueno, he realizado muchísimos trabajos de investigación y también de intervención urbana, pero este fue el de analizar y diagnosticar en varios barrios de Sevilla. Me centré en 10, San Pablo, Tiro de Línea, La Oliva,
Parque Alcosa, San Jerónimo, San Diego. Me dejo algunos, pero os podéis hacer una idea de qué barrios estoy hablando. Y mi intención era extrapolar un concepto que se llama la ciudad, que viene de la ciudad de los 15 minutos, que es que todo el mundo viva donde viva y tenga el código postal que tenga, tenga los mismos servicios públicos a 10-15 minutos andando desde su vivienda. Y con los servicios públicos me refiero a todo, tanto a salud, a educativo, como cultural, como transporte público. Todo el mundo de todas las condiciones, todas las edades y todos los géneros, tiene que tener las mismas oportunidades y tiene el mismo derecho a la ciudad. Realizando este proyecto de urbanismo, que me llevó más de año y medio, bueno, por un lado no podía desligar esas grandes fracturas que existen en estos barrios por aquel concepto de una ciudad funcional que se desarrolló únicamente para que el coche llegara cuanto antes a la fábrica, el coche que además conducía únicamente el hombre, y se olvidó todo lo demás que tiene que ver con todo lo reproductivo en nuestras ciudades. Es increíble que el ser humano no haya pensado en lo reproductivo, en los cuidados, en la socialización a la hora de plantearse su hábitat. ¿Esto qué significa? Pues que hay una generación de mujeres que son las primeras pobladoras de esos barrios, que venían, muchas de ellas del campo, otras venían de infraviviendas, de inundaciones, de casas de vecinos, que se van a estos barrios con el sueño de, en ese momento, la ciudad desarrollista, de tener 3 habitaciones, de tener un piso propio, pero esto se convirtió para ellas en una especie de cárcel. Y ahora os voy a contar por qué. Esto además coincidió con la separación del trabajo asalariado y no asalariado. Muchas de ellas al casarse venían de trabajar, de entregar el sobre sin abrir en sus casas, y para ellas casarse era una liberación. Y en las fábricas, como por ejemplo Itasa, dejaron de querer a mujeres casadas. Esto, bueno, es una historia un poco más larga, que tiene que ver también con otras dinámicas capitalistas, pero yo en este trabajo de diagnóstico empecé a hacer fotos en aquellos lugares donde a mí me interesaba estudiar las dinámicas de estos barrios. Esos lugares eran las paradas de autobuses, los entornos de las viviendas, los comercios locales, los mercados de abasto, las esquinas, quienes cuidan, quienes recogen a los niños de la guardería. Son estas abuelas las que vigilan desde los balcones, las que mantienen las fachadas, las que limpian las aceras. Y me di cuenta que, paradójicamente, estas mujeres que habían estado completamente olvidadas en el desarrollo de la ciudad son las que llevan 50 años sosteniendo nuestro país y sosteniendo que el funcionamiento de los barrios continúe y las familias puedan ir a trabajar a ese otro tipo de trabajo asalariado. ¿Vale? Ellas son la mayoría, o sea, mayoritariamente, estadísticamente, son las que más utilizan el transporte público, y sin embargo está esa otra ciudad que les da la espalda, está diseñada con esos grandes bolsas de aparcamiento, grandes avenidas, completamente fuera de la escala de estas mujeres. Entonces, bueno, a partir de esta serie de fotos que yo empecé a colgar de forma bastante azarosa en Instagram, una cuenta que tengo con el hashtag Ellas en la Ciudad, mientras yo realizaba mi trabajo de urbanismo, hubo varios amigos que se empezaron a interesar por este tema. Y claro, yo me di cuenta que es que estas mujeres suponen ese valor cultural que aún no está en los libros ni es reconocido para la historia de las ciudades. Es tan clave como el de tantas mujeres que han sido invisibilizadas en nuestra historia. Es otra forma de contar la ciudad. A mí me han contado la ciudad de una manera, tanto cuando he estudiado en la Escuela de Arquitectura, cuando he desarrollado mi tesis de urbanismo, cuando he empezado a trabajar en el departamento de urbanismo, cuando he leído muchos artículos y ensayos, pero nunca está contada la historia del crecimiento de la ciudad y del desarrollismo de la ciudad desde la perspectiva de estas mujeres, cómo la han vivido ellas. A partir de esta exposición, que vino muchísima gente y tuvo mucha difusión en los medios, en el periódico, en la radio y demás, yo no me sentía del todo cómoda porque realmente las protagonistas no se estaban enterando de nada.
Así que decidí coger mi maleta y llevármelas a los centros cívicos de todos esos barrios donde yo había estado fotografiando. ¿Qué pasó en este momento? Allí las monté con los recursos que cada centro cívico me prestaba. Además, no hay exposiciones en estos lugares. San Jerónimo, Su Eminencia, San Pablo, Cerrado del Águila, a todos los centros cívicos de estos barrios fui, y son estas mujeres, precisamente las de esta generación, las que más utilizan estos espacios. Hacen todo tipo de cursos y de talleres, que de alguna manera ahora les toca a ellas, ¿no? Al principio ellas se quedaron muy sorprendidas, no entendían por qué me suscitaba tanto interés el hacerles una foto, hasta el momento que ya les expliqué el porqué y empezaron a hablar. Entonces aquí, al conocerlas, descubrí que estas mujeres han tenido otro papel que no ha sido solo el de sostén y el de los cuidados, y es que ellas de alguna manera han transformado esos barrios. Y así lo contaron el 8 de marzo en el Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque, porque cuando llegaron allí, estos barrios no tenían ni colegios, ni centros de salud, ni transporte público, ni biblioteca. No tenían ningún servicio. Algunos, como Parque Alcosa, no tenían ni agua potable. Algunos no tenían acerados, no tenían iluminación. Por tanto, los hombres se iban a las 6 de la mañana a trabajar a la fábrica, volvían por la noche, y estas mujeres empezaron a tener hijos en este nuevo 5.º piso sin ascensor, donde no conocían a nadie, y la única solución fue ponerse de acuerdo entre ellas, generar ese tejido y salir a la calle a protestar. Esta historia no está contada todavía. Entonces, yo me emociono porque además son increíbles todas. Es una historia no solamente de Sevilla, aunque yo la voy a contar desde los barrios de Sevilla, que se puede extrapolar a Madrid, a Barcelona, a Valencia. De hecho, algunos de los constructores que hacen estos barrios los hacen idénticos en otras ciudades. Alcosa se llama así por Alfredo Corral S.A. Tiene el mismo exacto barrio en Valencia, que además está completamente inundado por haber construido de la manera que ha construido. Todo esto tiene un porqué. No se hacen suelos permeables, solamente se ha pensado en ese asfalto y tabula rasa del coche. Si aquí nos inundamos, si aquí pasa lo que ha pasado, nos viene una dana, los primeros barrios que van a sufrirlo son estos barrios. ¿Qué pasa? Que ellas han empezado a contarme, bueno, para poder hacer el documental he montado una productora, no era mi medio, pero por suerte he terminado el rodaje y ellas nos van a contar esta historia que además, curiosamente, las mujeres de Parque Alcosa que han llevado toda esta lucha, y lo mejor es que vamos a sacar de ese tópico a esa mujer andaluza de barrio, porque después muchas de ellas, gracias a los centros de adultos que ahora quieren cerrar, se han formado, y algunas de ellas vais a ver lo que están haciendo a estas alturas, es que hay vidas paralelas en San Diego, hay vidas paralelas en San Jerónimo, hay vidas paralelas en Polígono Sur y en otras ciudades de España. Así que espero que lo veáis y muchas gracias.